Shalom, esta es la Haftará de la Parashat Tovledot, la porción de los profetas que acompaña a la porción Tovledot. Y la porción Toldot viene en el libro de Génesis capítulo 25 y comienza diciendo Baele Tovledot Yitzhak ben Abraham. Estos son los descendientes de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Y tenía Yitzhak 40 años de edad cuando tomó a Ribca, hija de Betuel el arameo, de Padam Aram, hermana de Labán el arameo, para sí por esposa. Y rogó Yitzhak delante de Adonai frente a su mujer, pues ella era estéril, y accedió Adonai al ruego de él y concibió Ribca, su esposa. Se agitaban los hijos en su interior, y ella dijo, si es así, ¿por qué estoy así? Y fue a inquirir delante del Eterno. Y le dijo Adonai a ella, dos naciones hay en tu vientre, dos gobiernos en tus entrañas se separarán. El gobierno al uno, el poder pasará, de un gobierno al otro, perdón, el poder pasará, y el mayor servirá al menor. Y cuando se completó el término de su embarazo, aquí que había mellizos en su vientre. El primero salió robicundo, todo él como un manto peludo, así que llamaron su nombre Esav. Después de esto salió su hermano con una mano haciéndole al talón a Esav, así que llamaron su nombre Jacob. Y Yitzhak tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Voy a leer hasta ahí nada más. Entonces la narrativa nos dice básicamente la historia de los hijos de Yitzhak y de Rivka, nuestros patriarcas, que son Jacob, Avinu, o nuestro patriarca Jacob, y su hermano mellizo Esav, o el rojo. Y vemos que eran dos personalidades, perdón, sumamente diferentes, y que aún cuando la madre Rivka, estando aún en el embarazo, pasaba, el Midrash nos dice, pasaba por las casas de estudio y parece que había una guerra en su vientre, mucho movimiento. Y cuando pasaba por un lugar de idolatría, caminando, también había como una guerra en el vientre de nuestra matriarca Rivka. Y los sabios nos narran que ella fue a inquirir delante de Shem, el hijo de Noah, que también los sabios nos dicen que a su vez es Melquisedec. Melquisedec, o el Cohen de Jerusalén o de Shalem, y él es el más grande sabio de la Torá en su generación. Y vemos aquí que vivió muchos años hasta tiempo de Jacob. Entonces, los sabios nos dicen que Jacob estudió con su padre Yitzhak, estudió con su abuelo Abraham, y estudió también en la yeshiva, o en la casa de estudio de Shem y de Eber. Entonces, todo este conocimiento se le fue otorgando a nuestro patriarca Jacob, quien a su vez le transmitió todo este conocimiento a su hijo Yosef. Y eso tiene una importancia muy trascendental en relación al contexto mesiánico de Yosef, como se le conoce en el judaísmo, Yosef Hasadik o Yosef el justo. También se le conoce como el siervo sufriente o el Mesías ben Yosef. Quiere decir que el Mesías sufriente es el que desciende de la casa de Yosef, que es descendiente de Rachel, nuestra matriarca. Mientras que el rey Mesías, el Mesías ben David, desciende de Judá a través de su madre Lea. Entonces podemos ver que a través de estas dos matriarcas viene la descendencia del Mesías, cuyas líneas se juntan, como nos lo dice los últimos versículos en el último capítulo del libro de Ruth. Y cuando viene Ruth delante de los ancianos en Betlehem de Yehuda, los ancianos le dicen a Boaz que esta moza sea como Rachel y como Lea. Y los sabios de Israel preguntan, ¿por qué los ancianos de Betlehem, que son de la tribu de Judá, no ponen por delante a su abuela o a su matriarca Lea por encima de Rachel? ¿Por qué dicen
que el Eterno haga de esta moza como Rachel y como Lea, cuyas dos matriarcas fundaron las 12 tribus de Israel a través de sus descendientes. Entonces, es sumamente interesante que a través de Boaz y Ruth se unen la línea de Rachel, tanto como la de David, de Lea, y es un solo Mesías. Y también vemos en los evangelios que cuando vienen los discípulos de Johanan, cuando éste es encarcelado antes de ser decapitado, vienen y le preguntan al Mesías que Juan envía: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En otras palabras, ¿eres el Mesías ben Yosef o eres el Mesías ben David? Y el texto nos dice que Yeshua le responde: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado las buenas nuevas de salvación. En otras palabras, no son dos Mesías, es un solo Mesías en dos presentaciones. Y la historia nos cuenta el resto, que ya han pasado 2000 años o más de 2000 años desde la primera venida del Mesías, el siervo sufriente, pero que ahora vendrá como león de la tribu de Judá y establecerá el reino mesiánico. Entonces, esta parashá tiene que ver con todos esos aspectos, y la Haftará que vamos a estar viendo también nos enseña mucho de ello. Así es de que las dos naciones, Jacob y los descendientes, las 12 tribus de Israel, y por otro lado Esab, quien era el primogénito, pero que su conducta hacia las cosas espirituales no dejaba mucho que desear, y por lo cual Ribka amaba a Jacob y Yitzhak amaba a Esab, y ninguno de los dos estuvo sin amor. Crecieron juntos estos mellizos, mas sin embargo cada uno decidió el rumbo que debería tomar, y el Eterno nos dice en esta Haftará que él amó a Jacob por encima de Esab. Entonces, la porción de los profetas que acompaña a esta porción por el tema, como ya lo dijimos al principio, es el libro de Malaquías. Los primeros dos capítulos, en el hebreo solamente son tres capítulos, y en las demás Biblias de otro tipo de traducciones son 4 capítulos, pero la parashá, la Haftará concluye hasta el capítulo 3, verso 7. Entonces, el libro de Malaquías es un periodo sumamente importante, y Malaquías es el último de los profetas. Siempre es muy importante no solamente los principios, sino los finales, y los sabios de Israel nos enseñan muchas cosas en base a esto, que según como empecemos nuestros ciclos de la lectura de la Torá, o nuestros ciclos de vida, nuestro matrimonio, nuestro bar mitzvah, bat mitzvah, etcétera, etcétera, seguramente será de grande bendición, y tiene que ver el mes, la fecha, las personas, el propósito, etcétera, etcétera. Entonces, todo principio se conecta con un final y viceversa. Y en este caso es sumamente importante que el profeta Malaquías es el último de los profetas que vienen en la escritura. Y la Gemara nos dice en el tratado Baba Batra que 3 profetas fueron los últimos antes de que terminara el tiempo de la profecía. Y estos profetas fueron Ageo, y luego Zacarías, y por último Malaquías. Y el libro de Ezequiel nos dice que después ya no iba a haber profecía después del tiempo de estos profetas. Y debido a que el pueblo se negaba a escuchar e interpretar correctamente el mensaje de los profetas, el Eterno decide quitar del todo la profecía, pero no la quitó en un instante. Fue un retiro de la profecía que se llevó a cabo paulatinamente, y de esa manera el Eterno finalmente, todos hemos entendido o escuchado acerca de los últimos 400 años de silencio, donde no hubo profecía desde Malaquías hasta tiempo del libro de Mateo o al siglo I.
Entonces, en este contexto, el profeta Ageo profetizó desde el año antes de la era común, 535 al 516, tiempo de su profecía. Después de él vino Zacarías, también con su mensaje de visión de los dos olivos, etcétera, etcétera. Y por último, Malaquías, cuya profecía es un tanto diferente a todos los demás profetas. Cuando Malaquías viene y nos da su mensaje, ya habían pasado 80 años después de que, por palabras del profeta Ageo, en las cuales el Eterno insta al pueblo de Israel, diciendo, mío es el oro, mía es la plata, construyanme el templo, etcétera, mi casa, y se construyó el santuario y la gente lloraba porque no tenía la gloria del primer templo de tiempos de Salomón, y el Eterno dijo que la gloria postrera será mejor que la primera. Pero vemos que este santuario fue muy sencillo, de lo cual se siguió construyendo hasta tiempo de Esdras y Nehemías, de lo cual no tenemos muchos vestigios arqueológicos de ese periodo, porque cuando vino el rey Herodes, él construyó el templo, aquella grande obra arquitectónica, pero siempre supervisado por los sabios de Israel en cuanto a la halajá y a los requerimientos de cuáles son las medidas y el funcionamiento del santo templo. Entonces, esto es lo que toma lugar en el libro de Malaquías. Funciona 80 años, está tomando lugar la profecía de Malaquías 80 años después de que ya ha sido construido el templo, más de una generación. Y aún así, la gente no está yendo al templo. La gente no está honrando a nuestro Padre que está en el cielo, bendito sea su nombre. Y el Eterno está molesto con el pueblo, con esa generación, porque no están honrando al Eterno, bendito sea su nombre, ni le están dando reconocimiento, no hay temor, no, aquí no lo dice el libro de Malaquías. Y entonces esto es lo que está tomando lugar. Tengo aquí conmigo un libro que es del Rabí Benjamín Lau, y aquí viene una foto de él, voy a tratar de ponerla. Es un joven rabí que tiene 4 libros que se llaman Los Sabios. Este es el número 1, pero algo que me llama la atención siempre en este libro, el primer capítulo dice, parte primera, de la profecía al tiempo de la halajá. Entonces, no sé si algunos de ustedes no estén familiarizados con ello, pero halajá significa la ley judía, el cuerpo de leyes o interpretación o aplicación de los mandamientos que vienen en la santa y bendita Torá. Se ha codificado 613 mandamientos entre positivos y negativos, y positivos es cuando el Eterno dice y harás, y negativos, obvio, no harás esto y no harás aquello, etcétera. Entonces, si dice que no lo hagas y lo haces, estás transgrediendo. Y si nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, estamos transgrediendo. ¿Y qué es lo que la halajá establece? Cómo regular nuestras vidas. Si eres varón, si eres mujer, si eres israelita o eres de alguna otra nación, etcétera, etcétera, cuáles mandamientos te atañen, y en base a los mandamientos que te corresponden, debemos caminar en ellos. Entonces, caminar en hebreo es jalej, jolej, y de ahí viene también que el Mesías dice, yo soy el camino, ani jalej, yo soy el camino, y de ahí viene la palabra halaká. Halaká es caminar, es el rango de jurisprudencia de los mandamientos y cómo aplicarlos a nuestra vida. Entonces, cuando termina la profecía, ya no tenemos el mensaje del profeta para el pueblo de Israel. Ahora lo que tenemos es un cuerpo de jurisprudencia que ayuda a la comunidad a caminar en los mandamientos de la Torá. Y esto es de suma importancia porque el mensaje de Malaquías es el último mensaje. Y de acuerdo a los sabios de Israel, en la Gemara, en el tratado Baba Matra y también en el tratado Yoma, nos dice que el pueblo tenemos la responsabilidad de escuchar el mensaje de estos 3 profetas, de Ageo, Zacarías y Malaquías,
porque es un mensaje en el cual va a dejar de haber profecía y el pueblo va a tener que caminar sin profeta, pero va a aprender a caminar de la mano del maestro, del líder, en este caso de los que enseñan en el templo. No va a haber rey, no va a haber profeta. ¿Qué es lo que queda? Los sabios de Israel y los Kohanim, que son los que deben de instruir al pueblo. Entonces, en este sentido, Malaquías, al mismo tiempo que Esdras y Nehemías inician la reconstrucción del templo de Jerusalén, es de la misma generación. Y el último profeta, Malaquías, la Gemara nos dice, ¿quién es Malaquías? Y los sabios de Israel interpretan que Malaquías es nada más ni nada menos que Esdras, que es la misma persona Esdras. Esdras, el escriba, pero también es Cohen, es de los Kohanim. Y no solamente es Cohen, sino también es profeta, el último profeta. Entonces, esta parashá tiene unos toques sumamente importantes, la transición de profecía al tiempo de la halajá. Y voy a leer nada más algunas líneas que vienen aquí acerca de esa transición en la cual es de suma importancia porque deja de haber profecía. Dice aquí la introducción de la profecía a la halajá. Estando al pie del monte Sinaí, listos para recibir la Santa Torá, el pueblo de Israel experimentó en un momento la revelación que iba más allá de la comprensión del ser humano, la cual la escritura la describe como ellos vieron las voces, no una voz, no la escucharon, sino vieron las voces del Eterno que tronaba desde el monte a manera de la fuerza con la que la oían como relámpagos, como truenos. La Biblia lo describe como que vieron las voces. Asombrados por la intensidad de esta experiencia, los Bené Israel le dijeron a Moshe, tú háblanos a nosotros y nosotros obedeceremos, pero que el Eterno no nos hable a nosotros, no sea que muramos. Y así el pueblo permaneció a una distancia, mientras que Moshe se acercaba a la densa nube donde el Eterno desde donde el Eterno hablaba. Éxodo 20, 15 al 17. Sin embargo, entendemos la experiencia de ver las voces, que es claro que la gente encontró que este momento de revelación era asombroso. Y su respuesta era que no querían experimentar esta presencia tan impactante y le pidieron a Moshe que él mejor les hablara a ellos. Tú habla y nosotros vamos a obedecer. De este momento en adelante, la comunicación entre el Eterno y el pueblo de Israel iba a ser por medio de la boca del profeta. Moshe recibiría la Torá y él se la transmitiría al pueblo. Y como nos dice el Pirkei Avot, Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí y luego se la transmitió a Yehoshua a los jueces, a los profetas a los jueces a los hombres de la grande asamblea, entre los cuales son los que vinieron del exilio. Estaban precisamente Esdras, Nehemías, Mardochai, Malaquías, Zorobabel, Ezequiel, y todos ellos son los que estructuraron la halajá, la manera en cómo el pueblo debemos de conducirnos. Voy a continuar leyendo. Dice, junto con esta transmisión de la Torá de boca a boca, a través de todo el periodo del primer templo, los profetas añadieron también sus voces, dándonos las visiones que el Eterno les hablaba y su mensaje. Aunque este mensaje no siempre fue obedecido por el pueblo, los profetas eran reconocidos como agentes del Eterno. Durante el periodo del segundo templo, la era de profecía vino a terminar. Comenzaba una nueva era, es la era de los sabios. Y fue en este periodo cuando la voz de la profecía llegó a un silencio. Llegó a ser tan crucial que la gente estaba tan acostumbrada a escuchar las voces de los profetas y ahora no escucharía más la voz del Eterno a través de los profetas. Innegablemente, en la ausencia de la visión profética, la gente
llegó a tener un tanto de confusión. ¿A quién escuchar? ¿Qué voces de las que escuchamos en nuestro alrededor son fidedignas? ¿Qué voces nos enseñan la Torá? ¿Qué voces nos pueden distraer de la Torá? Fue un periodo sumamente difícil. Los capítulos a continuación del libro nos introducen a este periodo tan dinámico, en particular el tiempo de Esdras, el establecimiento de los hombres de la grande asamblea, el tiempo de los pares, los sabios, los sugots, y sus actividades, el establecimiento del estado de los hasmonianos, los Kohanims, que vencieron a los griegos, el tiempo de Gilel y de Shammai, y todos los eventos que fueron paralelos con el ascenso del Imperio Romano y después y asimismo la declinación del Estado judío, políticamente hablando, y todos estos históricos eventos los estaremos viendo en los siguientes capítulos, lo que dice el Rabí Lau. Entonces, aquí vemos que terminó de haber profecía y siguió el tiempo de los sabios de Israel. Es el mensaje de Malaquías. Y no solamente es un mensaje sumamente importante, sino que podemos ver también en la santa y bendita Torah que en los sueños de Yosef, cuando Yosef le cuenta sus sueños a su padre y a sus hermanos, y dijo, vi como unos manojos. Dice, y los manojos de ustedes se inclinaban delante de mi manojo, y todos se molestaron, aún su padre, y dijeron, ¿quieres decir que eres mayor que nosotros y nos vamos a inclinar delante de ti? Joseph nunca es reconocido en la literatura rabínica como un profeta. Se le llama Yosef Hasadik, Yosef el justo. Y como mencioné al principio, él aprendió la Torá sobre las piernas de su padre, Jacob. ¿Y qué es lo que Jacob le enseñó? Todo lo que aprendió de Abraham y de Yitzhak, de Melquisedec, que es Shem, y de la yeshiva de Eber, de Shem y de Eber. Todo este medida de Torá fue transmitida de Jacob a Yosef. ¿Y cómo logra Yosef sobrevivir en un mundo de hechicería, de muerte, de oscuridad, de inmoralidad en Egipto? Solamente por la enseñanza que su padre Jacob le dio durante sus cortos años, 17 años que estuvo con él. Y es como Yosef es establecido como un sabio de la escritura. ¿Qué es lo que aprendemos de esa narrativa? Que la profecía, los profetas descienden de Lea, de Yehudá y de los demás hermanos. En este caso, los descendientes de Lea se están postrando delante del descendiente de Rachel, que es Yosef, quien representa al siervo sufriente. Y podemos ver en este contexto, los sabios nos enseñan que la profecía se inclina o se dobla delante de la sabiduría. Y es por eso que es mejor tener un buen hombre que mucho dinero, etcétera, pero el buen hombre es porque honramos a nuestro Padre Celestial y su santa y bendita Torá, y que no tenemos un motivo ulterior cuando estudiamos la Torá, sino absorber la vida que viene de ella, la sabiduría que nuestro Padre nos ha dado y poder venir al conocimiento del Mesías, porque esa es la meta de la Torá, dice el libro de los Romanos, porque la meta de la Torá o el fin de la Torá es el Mesías. Y también Romanos nos dice en los primeros capítulos, entonces, porque tenemos ahora la fe en el Mesías, desechamos la Torá, dice Rab Shaul, de ninguna manera, al contrario, establecemos la Torá. ¿De qué manera la establecemos? Que el Mesías es el verbo encarnado y la Torá nos lleva al Mesías. No podemos quitar la Torá, porque si la quitamos no podemos venir al Mesías. Entonces, ese es el problema de la teología de reemplazo, que quitaron lo que ellos llaman el Antiguo Testamento y solamente enfocaron en el Nuevo Testamento, pero en base a la filosofía grecorromana, y eso es lo que trajo un gran desvío y formó muchas religiones. Pero el mensaje de Malaquías es el mensaje del sabio.
ya no tanto del profeta porque iba a menguar la profecía, sino del Cohen, del sacerdote, que es Esdras, el escriba, pero no solamente es Malaquías quien es el último profeta, o Esdras en este sentido, si es la misma personalidad. Esdras en este contexto nos muestra el cambio de profecía hacia la halajá, o el establecimiento del sabio. Y en lugar del rey, ahora estaría a cargo un Cohen para la comunidad. A diferencia de Zacarías, que tiene una visión de eventos, Malaquías o Esdras se hace cargo enfatizando que ahora tenemos que comunicarnos con el Eterno a través del estudio de la Torá. Y el libro de Malaquías comienza, dice, carga de la palabra del Eterno en contra de Israel por la mano de Malaquías. Y si lo leemos en el idioma hebreo, Malají significa mi mensajero, por mano de mi mensajero. En un contexto totalmente mesiánico, el mensajero sabemos que es el Mesías Yeshua HaMashiach, porque él mismo testifica diciendo, las palabras que yo les hablo no son mías, sino del que me envió, porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces el Mesías es el Malach, es el enviado de nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre. Y en este contexto, la profecía de Malaquías es paralela al mensaje del Mesías Yeshua. Y dice aquí el verso 2, yo los he amado, dice el Eterno. Y ustedes preguntaron, ¿de qué manera nos has amado? Aquí el pueblo está un tanto dolido después de haber venido del exilio, y no solamente regresaron del exilio, sino que el templo que construyeron ya tiene 80 años establecido y la gente sigue dolida porque ven a un templo sumamente reducido. En nada es comparado con el templo que construyó el rey Salomón. Y los pocos que decidieron regresar de la cautividad, entre su mayor parte eran Kohanim, y ellos deben de estar guiando al pueblo con sabiduría en la enseñanza de la Torá, cosa que no están haciendo. Y en su dolor, el pueblo le están preguntando, ¿de qué manera nos has amado? ¿Exiliándonos? ¿Llevándonos entre las naciones? El templo estando destruido y encima de nosotros todas estas circunstancias negativas, ¿de qué manera nos has amado? Y el Eterno contesta, ¿no era Esab hermano de Jacob? Y yo amé a Jacob. Aquí el Eterno está diciendo al pueblo de Israel, ustedes que son descendientes de Jacob, yo los he amado. A Jacob, perdón, a Esab aborrecí, mas a ustedes yo los he amado. No les basta esa demostración de amor, dice el Eterno. Verso 3, a Esab aborrecí y torné sus montes en asolamiento y su posesión para chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, nos volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Adonai Sebaot, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán provincia de maldad, pueblo contra quien el Eterno se airó para siempre. Aquí el Eterno está demostrándole al pueblo de Israel por medio de la boca del profeta Malají, o de Esdras, o del Cohen, del escriba, o del último profeta, le está enfatizando al pueblo de Israel, los he amado, porque Esab ya no está, ya no existe, también fue destruido por Babilonia, ya no existe, no hay un imperio de Esab. ¿De qué se están quejando? Dicen ustedes que no los he amado, siguen aquí, y Esab no está aquí. Y continúa diciendo, verso 5, sus ojos lo verán y dirán, sea el Eterno engrandecido sobre la provincia de Israel. La provincia de maldad que es Esab ya no existe. Mas, sin embargo, lo que es el pueblo de Israel continuará. Es una promesa que el Eterno le ha dado a todos nosotros, el pueblo de Israel. Verso 6, el hijo honra a su padre y el siervo honra a su señor. Si yo soy pues padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Adonai Sebaot.
E inmediatamente ahí se dirige hacia los responsables, los que deben de estar responsabilizándose después de haber venido del exilio y que deben instruir, porque de la boca de los Kohanim, de la tribu de Leví, con quien hizo el pacto el Eterno, debe de fluir la sabiduría y la instrucción para la comunidad. Ya no va a haber profeta, tampoco va a haber rey, solamente quedan los Kohanim. Su responsabilidad es honrar a nuestro Padre Celestial y practicar o llevar a cabo los mandamientos, que es lo que conlleva el servicio del templo. Y es lo que la gente no estaba haciendo en esa generación, 80 años después de que se construye el templo. Y dice el Eterno, si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y ellos responden, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7, en que traen sobre mi altar pan inmundo, o sea, se traduce como pan rancio. Traen lo que les sobra, o lo que no les sirve a ustedes, me lo traen a mi altar. Y dijeron, ¿en qué te hemos amancillado? En que dices, la mesa del Eterno es despreciable. O sea, no lo decían abiertamente, pero con sus acciones demostraban que no les importaba el servicio en el santuario. No les importaba el santuario, la casa del Eterno. Aunque no tuviera la gloria del templo de Salomón, aún así los mandamientos tienen que cumplirse y debemos de honrar a nuestro Padre, tener temor de nuestro Señor que está en el cielo, y es lo que los Kohanim no están haciendo. Y tanto el capítulo 1 dice, oh Kohanim, en el verso 6, oh Kohanim, y también en el verso 10 dice que también hay de ustedes, o sea, los Kohanim. Verso 12, y ustedes han profanado. Y capítulo 2 también dice, oh Kohanim, en el verso 1, en el verso 4 dice con la tribu con mi pacto con Leví, o sea, directamente a los Kohanim se está dirigiendo. Capítulo 2, verso 7, porque los labios de los Kohanim deben guardar la sabiduría. Verso 8, más ustedes, todo esta haftará se está enfocando el Eterno en la responsabilidad del liderazgo. ¿Por qué no están haciendo lo que les corresponde? Y eso es un mensaje que en esta parashá y esta haftará también alude a nosotros. Porque ¿de qué manera estamos siendo líderes? ¿De qué manera estamos instruyendo al pueblo? Principalmente enseñándole la honra de nuestro Padre, aprendiendo en este caso de los servicios del santuario. El Sidur, que es el libro de oración para todos los días. Tengo uno junto a mí. Dice el hermano Joseph Good, el Sidur debe ser el mejor amigo del siervo del Eterno. Porque aquí vienen las oraciones de todos los días, de todas las festividades, de todo el ciclo, desde que amanece hasta que anochece, etcétera. Aquí está cómo debemos de servir y cómo está estructurado el Sidur en base al servicio del santuario. Base al servicio del santuario. Entonces, tenemos que aprender acerca de cómo el Eterno espera que le sirvamos y quién es el que dio el servicio. El libro de Romanos dice que ¿de qué sirve pues el pueblo de Israel? Lo voy a leer para no estar parafraseando, porque viene en Romanos capítulo 9. Dice, verdad digo en el Mesías y no miento, dando testimonio a mi conciencia en el Ruach HaKodesh, que tengo grande tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado del Mesías por causa de mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son los israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la Torá, y luego dice el abodá, el culto y las promesas, de quienes vienen los patriarcas y de los cuales el Mesías también viene de acuerdo a la carne, el cual es el Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí podemos ver en el capítulo 9 de Romanos que el pueblo de Israel es entregado el abodá, el servicio o el pacto, y es el plano que el Eterno dio al rey David, y el rey David, le entregó el plano del servicio, no solamente las medidas físicas de la casa,
sino también los salmos que se deben leer de acuerdo al día y a la festividad, etcétera. Las oraciones de los profetas y de la Torá que están entrelazadas. Toda la estructura fue entregada por el Eterno al rey David, cosa que esa debe ser nuestra responsabilidad hoy en día, hacer el servicio como el Eterno nos lo demanda. Y el pastor Gallegos de Dallas comenta de una manera que le da risa a él, que cuando está él aprendiendo de la Torá, su esposa siempre le hace una pregunta: ¿y cuándo? ¿Y cuándo vamos a practicar esto? ¿Y cuándo vamos a hacer esto? ¿Y cuándo? Y es que el alma del creyente y los que amamos a nuestro Padre y en el mérito de nuestro Mesías Yeshua, que nos ha venido a lavar transgresiones y nos ha redimido y nos presenta delante de nuestro Padre, los quienes tenemos el Ruach, el espíritu del Mesías, en su mérito de él, no podemos estar quietos. Queremos hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Y la voluntad de nuestro Padre es nuestra santificación. ¿Y qué es ser santo o ser apartado? Es hacer la voluntad de él. ¿Y cuál es su voluntad? Que conozcamos todos los aspectos, en este caso del culto, las promesas, los pactos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí Malaquías, el Cohen, es reconocido como el líder de la generación del segundo templo. Termina la profecía y viene un espacio de silencio donde el Eterno no habla hasta cuando comienza otro Cohen a anunciar la venida del Mesías, Yohanan o Juan, el purificador o el sumergidor, Yohanan Hamadbil. Y Malaquías, el Cohen, nos enseña que así como él está hablándole al pueblo, está tomando su liderazgo. Él es un líder. Ya no hay rey, no hay profeta, pero sí hay Cohen, sí hay Kohanim, y es Esdras, Malaquías, el escriba, el Cohen, el último profeta, quien está enfatizando la importancia de tomar el liderazgo y no dejar que las generaciones venideras se desvíen. Si hoy en día vemos que los jóvenes en las calles están, bien en las noticias que en California se permitía a los estudiantes que no pueden pagar un lugar, que pongan sus tiendas de campañas en el campus universitario. Jamás se había visto eso. Y no es otra cosa más que hacer a esos jóvenes irresponsables, porque hasta la fecha los jóvenes se esforzaban trabajando duro para sacar sus carreras, las familias les ayudaban, etcétera, etcétera, y ahora se les permite que puedan llenar el campus con tiendas de campaña, etcétera. Tal vez algunos no puedan pagar, es verdad, pero no es para que la mayoría vaya, venga y ponga sus tiendas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos ver que el líder, el Cohen, o donde no hay rey, no hay profeta, sí debe haber un Cohen, un líder que esté guiando al pueblo en cuanto a la conducta de darle honra y gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Y dice el capítulo 2, verso 7, porque los labios de los Kohanim deben guardar la sabiduría y de su boca buscarán la Torá. Se tiene uno que ir con los Kohanim o con los líderes para poder buscar la Torá, porque Malach, un mensajero, es de Adonai Sebaot. En este caso, los Kohanim son mensajeros o los maestros que enseñan la santa y bendita Torá. Cuando ya no hay profecía, cuando ya no hay rey en Israel, es cuando el Cohen tiene que tomar su liderazgo. Y el capítulo 3 dice aquí que yo envío a Malachi, mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Eterno, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien ustedes desean. He aquí viene, ha dicho Adonai Sebaot. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando él se mostrare? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos del Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán al Eterno ofrenda
en justicia, con justicia, perdón. Entonces aquí podemos ver que Malají o mi enviado, mi mensajero, dice el Eterno, claro que se refiere al Mesías, pero el cual es anunciado por un profeta. Se tiene que restaurar un liderazgo para que se anuncie la venida del Mesías. Y el libro de Malaquías está haciendo esa promesa que se cumple con Yohanan, quien tiene el espíritu de Eliyahu Hanabí y quien a su vez era como un malach, un Eliyahu Hanabí que no probó la muerte, sino que fue llevado por carretas de fuego hacia los cielos, como un ángel. Es aquel individuo que no tolera la conducta de la comunidad aquí, como el rey David en uno de sus salmos dice, yo era como un abortivo. Los sabios interpretan que el Mesías Ben David no quiere venir a este mundo a lidiar con gente que no honra a nuestro Padre que está en el cielo, que no nos apegamos al estudio de la Torá. Cuando viene el león de la tribu de Judá, no viene a evangelizar, viene a establecer un reino inconmovible y va a juzgarnos con vara de hierro. Entonces, no debemos esperar a que venga el Mesías como león de la tribu de Judá para poder ser juzgados duramente, cuando voluntariamente podemos aprender del liderazgo hoy en día de los sabios de Israel acerca de la aplicación de la Torá a nuestra vida diaria. ¿Y qué es lo que está tratando de decir el Cohen o mi mensajero, que es en este caso Malaquías? Que ahora el Cohen es el nuevo Malach, es el enviado. Ya no podrá venir el pueblo a inquirir delante del profeta o delante del rey. Ahora tiene que buscar el liderazgo de la comunidad. Yo envío a mi Malach, Malachi, a mi mensajero, la manera como da su mensaje, preguntando y respondiendo. No los amé, dice, comienza diciendo la Haftará o el libro de Malaquías, en que me amaron. No era Esaú hermano de Jacob, dice Adonai, amé a Jacob y Esaú aborrecí. Y es toda una serie de preguntas y respuestas. Este tipo de retórica que utiliza este profeta no la vemos en ninguno de los demás profetas. Es un mensaje muy peculiar y es la introducción al tiempo de la era de la ley oral. Es la introducción al tiempo de la halajá, de la manera de cómo aplicar los mandamientos de la Torá cuando ya no hay profeta ni hay un rey en el pueblo de Israel. Y la halajá es pasando de profecía al estudio de la Torá, a las yeshivas, a los Beit Midrash, a las casas de estudio, o en aquel tiempo debería el pueblo estar yendo al templo aprendiendo de los Kohanim. Ese es el mensaje de Malaquías. ¿Por qué no están los Kohanim enseñando correctamente la Torá y llevando el servicio del santuario como el Eterno lo decretó? ¿Por qué están permitiendo que se traiga al altar lo peor? ¿Por qué están siendo mal ejemplo para la comunidad, para que traigan el animal que tiene las piernas quebradas o el animal que está tuerto o que está en ningún estado de imperfección? ¿Y por qué están trayendo sobre el altar este tipo de ofrendas? Dice el Eterno, ofrézcanselas a sus líderes terrenales, a sus políticos, a ver si se las aceptan. Si un hombre de carne y hueso jamás aceptaría eso, un líder político, ¿en qué cabeza cabe que el creador del universo va a aceptar ese tipo de conducta del pueblo de Israel? Pues aquí el Eterno está hablando duramente a los Kohanim, pero si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío o del transgresor? Y la comunidad, todos tenemos que aprender de este mensaje de Malaquías. Termina el tiempo de la profecía y comienza el tiempo de la aplicación de los mandamientos, del estudio de la Torá. Y todos tenemos un mismo Padre, dice aquí el mensaje, verso 10 del capítulo 2. ¿No tenemos todos un Padre? ¿No nos ha creado un Eterno? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Aquí está diciendo el profeta, ahora somos responsables, tenemos un mismo Padre, somos una misma familia, somos una nación,
Somos responsables los unos de los otros y así en unidad debemos de servir al Eterno. Los sabios de Israel nos dicen que aquella persona que se aparta de la comunidad del pueblo de Israel es un perverso, porque con su conducta está enfatizando que no hay un padre sobre las tribus de Israel. Esa persona está diciendo, yo soy mi propio líder, yo soy mi propio padre. Se está poniendo como si él fuera igual que el Eterno. Y los sabios de Israel dicen, Hash Beshalom, que nunca así suceda, que haya completa paz, que ningún hombre pueda ponerse a sí mismo que él es Elohim, como es el antimesías. Y todo aquel que piensa de esa manera es un antimesías. Aquellas personas dicen, yo no voy a esa quejilá porque no hay música, porque no hay luces, porque no es como las congregaciones cristianas, etcétera. Y esas personas se apartan de las casas de estudio porque no se hace el culto como ellos esperan que se haga. El culto se tiene que hacer como el pueblo de Israel lo hace. De otra manera, no es el culto del Eterno, es culto de las personas, de los individuos. Y si tenemos un mismo Padre, ahora tenemos que comportarnos como una familia espiritual. No esperes por el profeta, no esperes a que el Eterno te envíe el profeta. Tú ora, dice el Eterno, comunícate conmigo. Si ya no hay profecía, tú tienes labios, tú puedes levantar tu vista al cielo y puedes comunicarte directamente conmigo. Es cuando inicia el tiempo del establecimiento de la oración, como la estructura el Sidur. Es cuando la tefilá empieza a ser estructurada porque ya no hay profecía. Ahora podemos levantar nuestros ojos al cielo y hablar con nuestro Padre directamente. Y cuánto más en el mérito del Mesías Yeshua, nuestro amado Mesías Yeshua. Y ya voy a terminar, dice el capítulo 13, aquí que yo envío a Malají, a mi mensajero, o sea, a Esdras, el Cohen. Y así de esta manera el liderazgo pasó de la profecía del profeta al Cohen. Y bueno, ya leí toda esa parte. Se sentará y será suave al Eterno la ofrenda de Yehudá y de Jerusalén. Es una frase que siempre leemos en las oraciones del Sidur. Y será suave la ofrenda de Yehuda y de Jerusalén como en los días pasados y años venideros. Y esa frase nos está diciendo que el servicio del templo va a ser restaurado, cosa que la gente no hace hincapié en estos versículos porque quieren leer más bien acerca del diezmo y de la ofrenda en Malaquías, más que la responsabilidad del servicio al Eterno. Verso 5. Y me llegaré a ustedes a juicio y seré pronto testigo en contra de los hechiceros y adúlteros y contra los que juran mentira y los que detienen el salario del jornalero y de la viuda y del huérfano y los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor mío, dice Adonai Sebaot, porque yo, Adonai, que no cambio, y ustedes así, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Esaf fue consumido, mas Jacob no ha sido consumido por la misericordia del Eterno, porque él cumple su palabra. Y hasta el verso 7 es la haftará de esta parasha. Dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ha dicho Adonai Sebaot. Mas ustedes dijeron, ¿en qué nos hemos de volver? El Eterno está diciendo claramente, hagan teshuva, arrepiéntanse. Si los Kohanim son culpables y el Eterno se molesta por el tipo de conducta y de servicio que ahora están haciendo, ahora Malaquías responsabiliza por mensaje del Eterno a los Kohanim que deben ser excelentes en el servicio del santuario y enseñando a la comunidad. Y no solo eso, sino que deben estar preparados para poder guiar al pueblo cuando ya no va a haber profecía. Malaquías es como si enfatizara, ya no habrá profeta, no sean pasivos. Ahora ustedes enseñen al pueblo a comunicarse con el Eterno sin que haya un profeta hablando. Y esto da pauta para el inicio del judaísmo rabínico, lo que hoy conocemos como los rabís. Antes no existían, después de
de que termina la profecía, comienza la era de los sabios, de los rabís, de los pares, de los sugots, de Hillel, la escuela de Hillel, la escuela de Shammai, etcétera, etcétera. Y qué importante es que el libro de Malaquías nos prepara para poder venir ahora a los evangelios y leer el mensaje que nos da el testimonio de todos estos escritos de la venida del Mesías, del nacimiento del justo y de la restauración de todo lo que por medio de la transgresión del primer hombre, Adán, se perdió. Cuando Adán transgredió, se perdió la Shekinah, se apartó de él, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que estaba con él, también se apartó. La gloria del Eterno, la Kabod, le Adonai, la gloria del Eterno ya no lo cubría. El Consolador se apartó de él. Y los sabios de Israel nos dicen que había siete manifestaciones del Eterno que acompañaban o estaban siempre con Adán, que por haber transgredido, el Eterno le quitó su gloria, su Shekinah, su presencia, su kabod de su gloria, su dabar, su palabra, Hakma, sabiduría, el manajen, el consolador, etcétera, etcétera. Pero con la venida del Mesías, dice el libro de los Hebreos, creo que el capítulo 4, fueron restauradas y se fue dando una probada de la restauración de todas las cosas. Probaron los bienes venideros, dice el libro de los Hebreos. Está refiriendo a la restauración parcial con la venida del Mesías de lo que se perdió en tiempo de Adán. Y es obvio que con la venida del Mesías la restauración plena no ha ocurrido, porque en parte conocemos y en parte viene a nosotros el don de profecía, pero esto corruptible no se ha vestido de incorrupción. Quiere decir que la plenitud de la restauración va a estar aquí con nosotros cuando venga el Mesías e instituye la era mesiánica.